¿Alguna vez te has encontrado justo en ese momento exacto en el que un gran cambio estaba a punto de suceder? Tal vez una relación nueva y finalmente auténtica, un salto financiero que parecía imposible o, el más deseado de todos, la paz interior prometida después de tanto esfuerzo y tantas prácticas espirituales. Y, en el instante siguiente, sentiste esa fuerza invisible, fría y silenciosa, jalándote hacia atrás, haciéndote tropezar en el mismo escalón de dolor, escasez o abandono que creías haber superado. Esa es la tristeza silenciosa de ver tus deseos más profundos de manifestación fallar una y otra vez, justo en la línea de meta, obligándote a preguntarte en cada frustración: ¿será que mi energía está bloqueada? ¿Será que, en el fondo, no soy digno de vivir algo mejor? Es una angustia que el público maduro e introspectivo conoce muy bien. La frustración de tener el mapa, el conocimiento espiritual, los libros leídos, el concepto de frecuencia vibracional en la punta de la lengua, pero sentir que falta el motor, la coherencia emocional y la fuerza para cruzar el puente. Esa sensación de vivir en piloto automático, repitiendo un guión que no fue escrito por ti, sino por una parte de ti que se quedó congelada en el pasado, es un llamado a la conciencia, un eco de una parte de ti que no se siente segura de abrazar tu propia grandeza. El saboteador, esa figura que parece perseguirnos en el camino de la sanación, no es un enemigo que deba combatirse con fuerza de voluntad o con pensamientos positivos forzados, sino una estructura de carácter. Esa estructura es la madre detrás de todas las repeticiones, el guión inconsciente que el yo creó hace tiempo, muchas veces en la infancia o después de un trauma profundo, como una estrategia de supervivencia. Sin embargo, aquello que alguna vez nos mantuvo vivos, hoy es lo que impide que el ser se manifieste y atraiga la abundancia alineada con el alma. El gran maestro Claudio Naranjo nos invita a una claridad que corta el velo de la ilusión cuando nos dice: la personalidad, al final de cuentas, es solo lo que hacemos en lugar de ser. El saboteador, por lo tanto, no es tu rostro, sino la máscara que usas, y que, de tanto usar, se confunde con él. Es tu ego oculto, el que bloquea el flujo. Es lo que el filósofo John C. Welwood llamó el trauma del ser, la forma en que negamos nuestra profundidad, nuestra luz y nuestra verdad interior, sustituyendo la autenticidad por la búsqueda interminable y a veces performática del automejoramiento. En este viaje de profundización, caminaremos juntos, inspirados por la sabiduría integradora de Claudio Naranjo y enriquecidos por las perspectivas de Gabor Maté, Carl Jung y la neurociencia espiritual de Bruce Lipton, para sumergirnos en la verdadera estructura de tu saboteador. No solo lo identificarás, lo vas a desenmascarar. No te daremos clichés vacíos sobre confiar en el universo, sino el conocimiento práctico y neurocientífico de cómo el cuerpo y la mente conspiran para mantenerte en el mismo lugar. Este es una invitación para comprender la estructura que bloquea tu frecuencia y, más importante aún, para comenzar a transmutar esa energía paralizante, recuperando la fe en tu capacidad interna de sanarte y manifestar la vida que resuene con tu verdadera esencia. El camino de la sanación no se trata de luchar contra lo que está mal, sino de revelar la verdad que ha estado oculta. Y el momento para hacerlo es ahora. La búsqueda de una vida plena es, con nobleza, el motor del alma. Pero hay un error fatal que se esconde a plena vista, disfrazado de virtud: el uso de la espiritualidad performática para proteger el trauma que no ha sido resuelto. El saboteador, en este caso, se viste con la capa de la ley de la atracción superficial para evitar el encuentro auténtico y profundo con la herida central, ese dolor antiguo que el tiempo no ha curado. Ese es el error invisible que crea una vibración de huida y represión en lugar de la prometida resonancia de sanación. Muchos intentan vibrar alto o pensar positivo, buscando una gratificación inmediata en la visualización del futuro. La neurociencia espiritual explica lo que está ocurriendo. Es un secuestro sutil de dopamina, el ciclo vicioso de solo visualizar el éxito, sin la acción real del corazón y el cuerpo,
genera una liberación momentánea de dopamina, dando la sensación de estar sanando. Esa gratificación, sin embargo, es inmediata y efímera, e impide la reconfiguración cerebral profunda que solo la presencia y el valor de sentir pueden promover. El saboteador se alimenta de la estagnación en la acción real, y ese hacer espiritual vacío es su alimento favorito. En este camino hay una trampa aún más sutil: usar el concepto de vivir en el ahora como una anestesia emocional. Huir del pasado dentro del presente, negándose a sentir, reconocer y transformar el dolor que te acompaña, es el mayor error de quien busca la plenitud verdadera. La presencia consciente no elimina el duelo, el dolor o el miedo. Al contrario, los acoge, permitiendo que la energía atrapada del trauma finalmente se mueva. Lo que realmente bloquea la frecuencia vibracional de sanación no es lo que pasó, sino la represión de lo que sientes sobre lo que pasó. Ese es el bloqueo inconsciente que la falsa espiritualidad performática ignora y, al hacerlo, refuerza. El camino de regreso hacia ti exige mirar de frente esta disonancia vibracional. ¿Cuánto estás tratando de ser luz por miedo a enfrentar tu propia sombra? ¿Y cuánto esa huida está perpetuando el ciclo de autosabotaje? La verdadera reconexión solo florece cuando la vulnerabilidad genuina se convierte en el portal de iniciación, no en el defecto que debe ocultarse detrás de frases hechas. La frustración de ver que la intención elevada falla reside en un factor silencioso que la espiritualidad superficial no logra percibir: la resonancia oculta del trauma. El cuerpo humano, como nos enseña Gabor Maté, tiene una memoria propia. Guarda las emociones no procesadas, los choques y los duelos invisibles. Esa carga emocional reprimida se convierte en el verdadero imán de tu realidad, el no biológico que anula tu sí consciente de querer cambiar. Tu alma puede desear manifestar salud, amor y prosperidad, pero tu cuerpo, atrapado en el modo de supervivencia del pasado, vibra en la frecuencia de la escasez y del miedo. Esa es la inversión de expectativas que el saboteador orquesta. Piensas que la frecuencia vibracional se compone solo de pensamientos, pero en realidad es el resultado de la coherencia profunda entre lo que sientes, alojado en tu sistema límbico, el centro emocional y de supervivencia, y lo que haces, determinado por tu corteza prefrontal, el centro de la intención y la voluntad. Cuando hay un trauma no resuelto, el sistema límbico toma el control y el cuerpo se convierte en un mensajero que grita lo que el alma intentó callar. Por lo tanto, el foco para transmutar esta inercia de repetición no puede ser el futuro, el objetivo de la manifestación, sino la estabilidad energética del presente. La intención elevada para la sanación no es una urgencia de controlar los resultados, sino el arte de habitar el cuerpo en el ahora, permitiendo que la energía reprimida del pasado se mueva sin juicio. El saboteador solo tiene poder mientras estás desconectado de esta presencia consciente, tratando de controlar lo que ya está fuera de control. La liberación comienza en el silencio del cuerpo, donde la frecuencia de sanación finalmente puede realinearse. Llegamos al núcleo de la cuestión del saboteador, que Claudio Naranjo reveló a través del eneagrama: la fijación del ego. El punto ciego de tu pasión es tu mayor dolor, pero también tu motor de supervivencia y, paradójicamente, tu mayor bloqueo para el despertar. El saboteador no es un error aislado, sino la estructura que usas inconscientemente para ser infeliz, repitiendo el ciclo que te resulta familiar y seguro. Tu tipo de saboteador no es un defecto, sino la armadura que aprisiona tu mayor potencial desperdiciado, la virtud de tu ser, encadenada a tu herida más profunda. La búsqueda constante de una paz y plenitud inquebrantables puede en realidad ser tu huida más sofisticada del conflicto interior, tu neurosis de carácter en acción. Para desentrañar esto, hay un test simple de 3 pasos. Observa lo que evitas sentir a toda costa. Percibe cuál es la emoción que se repite como ruido de fondo en tu vida, incluso en los momentos de éxito. Pregunta si esa búsqueda interior está generando autenticidad o solo otra capa de performance espiritual. La respuesta revela si tu paz es la liberación del ser o la rigidez de la fijación.
Naranjo nos ofrece la técnica de la observación sin juicio para transmutar esa energía. No se trata de luchar contra tu pasión o culparte por ella, sino de retirar el combustible, la identificación que la alimenta. La liberación comienza cuando puedes observar la seriedad de tu ego saboteador con una ligereza compasiva, dejando de alimentarte de la tragedia y la repetición. Al hacerlo, desarmas la estructura del saboteador, permitiendo que la frecuencia vibracional de tu esencia finalmente se eleve y se armonice. La paradoja más sorprendente sobre el autosabotaje y el libre albedrío es revelada por la neurociencia. Tu cerebro ya decidió tu destino antes incluso de que tú pienses. Lo que el efecto Libet, investigaciones sobre el potencial de disposición, sugiere es que tu acción consciente está precedida por una actividad cerebral inconsciente. Esto significa que el saboteador opera en el nivel donde nace la decisión. El impulso no es que elijas sabotear tu felicidad, sino que el impulso hacia la repetición, hacia el patrón familiar, se activa por debajo del radar de tu conciencia. El error más común que comete la mayoría en el camino del autoconocimiento es intentar cambiar el resultado de la manifestación e ignorar el disparador, el impulso inconsciente que la precede. Intentas pensar positivo, visualizas la prosperidad, pero en el momento de la acción, el programa emocional antiguo, el saboteador, toma el control de tu frecuencia vibracional. El efecto Libet muestra que el saboteador es un programa profundo, un guión que se ejecuta en el silencio de tu mente. La buena noticia, sin embargo, es que el destino no es inmutable. Mentes como Bruce Lipton y Joe Dispenza nos recuerdan el poder de la plasticidad cerebral. La única forma de reescribir el destino que tu cerebro ya decidió es reprogramar el impulso emocional. La sanación no está en la fuerza de voluntad para dejar de hacer lo destructivo, sino en la reprogramación del impulso que lleva a esa acción. La liberación comienza cuando llevas la luz de la conciencia a ese punto ciego donde el saboteador se esconde y cambias la frecuencia del miedo por la coherencia de la intención elevada. La frustración de no atraer el amor o la abundancia deseada muchas veces nos hace creer que estamos pensando mal, pero la verdad liberadora es la contraria. Atraes lo que vibras, no solo lo que piensas. El saboteador se convierte en un maestro para crear un patrón de relación o financiero que valida la creencia central de no merecer o la herida del abandono. Es una disonancia oculta. Tu mente consciente desea una pareja sana y prosperidad, pero tu frecuencia interna, desajustada por un miedo infantil, está sintonizada en la repetición de la carencia. Observa las señales sutiles de desalineación en tu vida. Ese ciclo de dar demasiado para ser aceptado o de exigir demasiado por miedo a perder es la prueba viva de que tu frecuencia está fuera de coherencia. Estos patrones, ya sean de apego ansioso o evitativo, son el saboteador asegurando que no salgas del territorio conocido, aunque duela. La manifestación falla porque el campo electromagnético de tu corazón y tu cuerpo no puede sostener la imagen mental de la plenitud. La naturaleza nos enseña algo simple: la paciencia vibracional. No se trata de esperar pasivamente a que el universo se mueva, sino de mantener la coherencia de frecuencia, igual que una semilla que crece en silencio y oscuridad antes de brotar. La sanación no es un evento rápido, sino el cultivo diario de presencia y coherencia que el saboteador intenta constantemente desorganizar. Tu liberación en el amor y las finanzas comienza en el momento en que te alineas internamente, dejando de vibrar la herida y empezando a habitar la identidad de quien ya es completo. La ansiedad silenciosa que muchas personas introspectivas cargan no es solo un problema mental, es fundamentalmente un estado biológico que bloquea tu capacidad de manifestar. El factor clave aquí es el papel del cortisol, la hormona del estrés. La ansiedad crónica mantiene al cuerpo en un estado de alerta y supervivencia, una frecuencia de escasez biológica, impidiendo que la mente opere desde un estado de abundancia y creación. Tu intención elevada de manifestar salud, amor o prosperidad choca contra una barrera bioquímica. El saboteador se ha vuelto una respuesta hormonal. Desde esta perspectiva, el cuerpo puede verse como un radio. Tu intención es la música que deseas sintonizar,
Pero el saboteador es la estática constante del dial, la frecuencia del cortisol que no te permite captar la frecuencia de sanación deseada. La sanación no es solo mental, es un realineamiento bioquímico. Es necesario reducir el ruido del miedo para escuchar la melodía de la verdad interior. Existe un método sencillo para empezar a revertir esta disonancia vibracional. Son 3 pasos que usan la respiración consciente para reducir el cortisol y reactivar el centro creativo del córtex prefrontal. Al enfocar la exhalación más larga y lenta, envías una señal de seguridad a tu sistema nervioso, liberando oxitocina, la hormona de la conexión y la confianza. Esta práctica, que puede convertirse en un ritual diario de 3 minutos, permite que las emociones reprimidas fluyan y que tu frecuencia se eleve a un estado de presencia y coherencia. La verdadera liberación comienza en el silencio consciente del cuerpo. Existe un misterio profundo detrás del autosabotaje que se manifiesta como el efecto Pigmalión inverso, ese momento en que, inconscientemente, impides que el universo conspire a tu favor. La creencia limitante más poderosa no es que el universo no quiera darte lo que pides, sino que tu mente no está, física y emocionalmente, preparada para el cambio de identidad que el éxito y la sanación exigen. El miedo al éxito es en realidad el miedo a perder el yo conocido, el yo antiguo que, aunque dolido, resulta familiar. El saboteador prefiere el dolor predecible a la gloria desconocida. El secreto para mantener la coherencia y sostener la manifestación reside en la diferencia sutil pero profunda que Claudio Naranjo nos revela. La diferencia entre fingir ser abundante y habitar la identidad del ser que ya es abundante. La frecuencia vibracional que atrae la plenitud no es una actuación de vibrar alto, sino la resonancia inquebrantable de tu esencia, de tu yo auténtico. Muchos buscan el flujo y la liberación a través de una comprensión incompleta de la polaridad. Lo que la mayoría de hombres y mujeres introspectivos no entiende es que solo soltar el control es una receta incompleta para la manifestación. Es necesario integrar la energía femenina, que acoge, recibe y fluye, con la energía masculina, que estructura, dirige la intención y actúa. El saboteador se manifiesta en el desequilibrio, ya sea en la rigidez excesiva o en la pasividad anestesiada. La coherencia que anula el bloqueo es la unión de la intención elevada con la acción alineada. En una revelación profundamente contraintuitiva, tu saboteador no es tu enemigo que debe ser eliminado, sino un ángel protector congelado en el tiempo. En realidad, es tu mayor trauma de apego disfrazado de estrategia de defensa. Su función es garantizar a toda costa que nunca más sientas ese dolor original, el dolor que te hizo crear esa máscara de carácter, aunque para ello debas sacrificar tu felicidad presente y tu capacidad de manifestar. Él no quiere herirte, quiere protegerte de la memoria de la herida, y por eso es tan terco. El giro en el camino de la sanación y la reconexión no surge de la fuerza bruta contra esa protección, sino de la aceptación compasiva de la parte que insiste en resistir. La transformación más profunda ocurre cuando desarrollamos un sentido del humor sobre nuestra propia tragedia personal. La ligereza del ser que observa con cariño la seriedad dramática del ego es, de hecho, el primer paso hacia el cambio vibracional. Es reconocer que la rigidez que nos mantiene infelices también es una forma de amor distorsionado. La alquimia del dolor es el proceso de desinvertir la energía de la lucha contra esa parte. El camino para romper ciclos de autosabotaje y dependencia emocional no es expulsar al saboteador, sino invitarlo a sentarse junto a tu yo auténtico, agradeciéndole por el servicio prestado en el pasado. Al acoger esa memoria de supervivencia con compasión, permites que la energía atrapada en mantener la defensa se libere. Esa energía liberada naturalmente se transforma en frecuencia de sanación, moviéndote hacia el alineamiento con tu propósito y atrayendo la paz y el amor que resuenan con tu ser sanado. No puedes cambiar lo que no ves, y la raíz del autosabotaje reside precisamente en tu atención distraída. El salto cuántico de la conciencia se logra al practicar el focus shift. En lugar de mantener el foco fijo en lo que deseas manifestar, el destino final,
La invitación es alternar el foco hacia lo que estás activando ahora en tu campo energético. El insight fundamental aquí es que el saboteador es la falla de atención en el presente. Solo gana fuerza cuando tu mente está proyectada en el futuro, ansiosa por la manifestación o atrapada en el pasado, rumiando la pérdida. El error fatal de quien intenta controlar el tiempo divino de la manifestación es tratar de meter lo infinito en una línea recta y predecible. El saboteador insiste en una lógica lineal, exigiendo que A lleve a B de manera mecánica, cuando la realidad de la expansión de la conciencia es sistémica y no lineal. Por lo tanto, la ruptura del patrón no es acelerar el proceso, sino rendirse a la inteligencia del flujo divino. La consecuencia inmediata de dominar este cambio de enfoque es una modificación en tu lenguaje interno y en tus modelos mentales. El saboteador pierde poder cuando la presuposición de la mente se transforma, como enseñaron maestros como Milton Erickson. Si tu mente empieza a suponer que ya estás alineado en este instante, la vieja estructura de supervivencia pierde su autoridad. Comienzas a hablar desde tu verdad y no desde la carencia del ego. El despertar espiritual es, en el fondo, un cambio de programación, del miedo a la presencia, del control a la confianza en tu propia esencia. La trampa más seductora en el camino del autoconocimiento es la frase «Ya eres todo lo que necesitas», sin una explicación concreta. El ser, en efecto, es luz interior y esencia pura, pero el ego, el saboteador, cree profundamente que debe hacer para entonces ser. Esa búsqueda incesante de hacer rituales, hacer manifestaciones, hacer transformaciones, es el último disfraz del saboteador. El verdadero despertar es reconocer que tu identidad no está en tus logros ni en tus fracasos, sino en tu presencia incondicional. La filosofía perenne nos enseña que el propósito más elevado no es la manifestación material, sino la expansión de la conciencia, que a su vez permite que la manifestación ocurra como consecuencia natural. El saboteador intenta robar tu energía enfocándola en el resultado, pero el alineamiento con el alma reside en el proceso de autoconciencia y reconexión con lo divino. La analogía clave que revela el camino es que el saboteador es como una puerta que solo se abre hacia adentro. La llave para desarmarlo no es forzar la cerradura, ni luchar o tratar de cambiarlo por la fuerza, sino comprender la cerradura. La vulnerabilidad genuina de mirar hacia adentro con compasión es lo que destraba el sistema. La liberación no es una lucha, sino un acto de introspección y desidentificación del guión de dolor que heredaste, permitiendo que tu frecuencia vibracional de paz y coherencia se establezca. Al final de este viaje de investigación sobre la estructura del saboteador, llegamos a la síntesis neuroemocional de la verdad. El saboteador es, en esencia, una memoria de supervivencia, una programación antigua del pasado que proyecta el miedo de ser herido en el futuro. Es el reflejo de un trauma que aún dicta la frecuencia de tu vida. Sin embargo, la ciencia, como señala Antonio Damasio sobre la importancia de las emociones en la toma de decisiones, nos muestra que la única frecuencia inmune al bloqueo es la presencia en el cuerpo, un estado de coherencia entre el sentir y el estar. La gran elección del ser se presenta ahora que has iluminado la matriz de tu saboteador. No se trata de luchar contra esa estructura, porque luchar es darle energía, sino de retirar la identificación que la mantiene viva. Es un movimiento de desinversión energética, no de confrontación. Claudio Naranjo, con su sabiduría, nos recuerda: la única manera de ser libre es darte cuenta de que eres prisionero. El acto de darse cuenta, la autoconciencia, ya es el primer paso hacia la liberación. El papel de la autoconciencia emocional, como detalló Daniel Goleman, se convierte en tu herramienta más poderosa contra el impulso automático del saboteador. La capacidad de monitorear tus sentimientos internos, de reconocer la ansiedad silenciosa o la duda existencial antes de que se conviertan en acción, es la clave para romper el ciclo. Si has llegado hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca. Sigue honrando tu camino, porque tu sanación es un faro para el universo y para aquellos que, como tú, buscan reencontrarse con su esencia. Este canal se mantiene como tu puerto seguro
para este viaje continuo. Queremos saber qué insight de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia de transformación. Deja tu comentario y ayuda a construir esta red de acogimiento para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz inquebrantable que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.